Bueno. Bien, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar con gestión del talento humano. El día de hoy estaremos hablando de los salarios. En esta oportunidad vamos a estar valorando las jornadas de trabajo, pero primeramente vamos a hablar un poco, vamos a recordar de lo que respecta a la información de lo que es la gestión del talento humano. En cuanto a la gestión del talento humano, nosotros podemos visualizar que no solamente se trata de personas, de gestionar personas, porque la lógica del concepto mencionaría que gestión del talento humano es gestionar a las personas que tienen un talento para desarrollar en la empresa o en la organización. Sin embargo, la gestión del talento humano tiene mucho más allá que ver con solamente las personas, sino también la capacitación, la capacidad que tienen las personas, las necesidades que envuelven a las personas. Por lo tanto, nuestro contenido estará basado en la ley, porque también la gestión del talento humano no solamente es lo bonito que puede ser mantener una buena relación con el personal, sino que también se trata de describir las variables que va a ser nuestros objetivos fundamentales para utilizarse en la estructura de los salarios. Hoy estaremos hablando entonces de salarios. Estos determinan la retribución básica del trabajo y así podemos verificar y ajustar la operación de la estructura salarial. Cuando hablamos del salario, normalmente pensamos que solamente la empresa y el empleador es el que tiene la responsabilidad de designar un salario mínimo, pero no es así. En la gestión del salario mínimo participan todas las personas que rodean el sistema, que tienen que ver con la canasta básica y las necesidades precisamente básicas que se deben solventar a través de un salario. Cabe mencionar que a nivel latinoamericano no solamente estamos hablando de que el salario mínimo está 4 veces más por debajo de la canasta básica. Estamos hablando que el salario mínimo solo cubre las necesidades súper fundamentales, pero que las personas se limitan demasiado para poder comprar o solventar las necesidades como alimento y el vestir, los pasajes o el transporte, y hasta ahí nomás. Ahí incluye la pasta dental, ahí incluye el papel higiénico, por ejemplo, pero ya sabemos que en Latinoamérica las personas deben trabajar más de una en el hogar para poder solventar todas las necesidades de un hogar. Entonces vamos a ver también cómo se verifica y cómo se ajusta la operación de la estructura salarial de acuerdo a toda la información pertinente y a la naturaleza de la empresa que corresponde y que atañe al salario mínimo. Bueno, bienvenidos a la clase, porque esa era la parte introductoria, y nuestra unidad es el subsistema de mantenimiento de recursos humanos. Entre ellos estaremos viendo como contenido la administración de salarios, el concepto general de la administración de salarios, el salario mínimo, que para nosotros en Nicaragua está contemplado en la ley 625, y la planilla. Vamos a ver estas generalidades y miremos el concepto que nosotros tenemos de salario mínimo. Se supone que las necesidades básicas de una persona deben estar cubriendo también incluso la recreación. En esta ocasión, la administración del salario mínimo es un conjunto de normas y procedimientos tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativas, justas en la organización. Los salarios respecto a los mismos cargos de la propia organización
¿A qué nos referimos con esto? Que se supone que si es equitativo y si es justo, quien tiene mi mismo cargo, pues va a tener también, o va a gozar del salario que yo también gozo en cuanto a cantidad, en cuanto a remuneración. Eso se refiere a salarios equitativos y justos. Ese es el concepto general de la administración de salario mínimo. Por eso es que hablamos de una gestión de recursos humanos. En nuestro caso, el salario mínimo tiene que ver con el Ministerio del Trabajo, que es el MITRAB. El MITRAB es un organismo que pertenece al Estado de Nicaragua, que se basa para defender, tutelar y restituir los derechos laborales de los trabajadores nicaragüenses. En pocas palabras, nosotros nos regimos de acuerdo a todos los derechos que tenemos y que gozamos al Ministerio de Trabajo, al MITRAB. Esta es la entidad que a nosotros nos ayuda a mantenernos en plena equidad, como lo mencionaba, y en justicia. Este órgano es quien tiene la competencia de dirimir conflictos entre, y ahí lo vamos a mencionar así claramente, entre empleador, empleado, o referirlo a otras instituciones de ser necesario. La tarea principal del Ministerio del Trabajo es velar por los derechos de los trabajadores. Entonces, el objetivo de que exista un Ministerio de Trabajo es que yo esté en plena justicia, en plena equidad, según mis derechos laborales, porque ellos velan por el trabajador, por los derechos del trabajador. Por esa razón es que cuando hay conflicto entre empresa versus empleados o colaboradores, como le mencionamos o como le decimos en la actualidad, entonces el Ministerio del Trabajo es quien sirve como un mediador para resolver estos conflictos y que se nos remunere justamente lo que necesitamos. Por eso es que existen también las remuneraciones retroactivas, porque por ejemplo, yo no me he quejado en 5 años de que no me están pagando mis horas, por ejemplo, laborales, de que no me están remunerando los acuerdos que convenimos en un principio. Ya tengo 5 años trabajando y no he hecho nada por eso, pero yo siento que algo está pasando y que no está bien conmigo porque no me están haciendo justicia. Entonces yo recurro al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo hace una valoración de todas estas disposiciones que hicimos de un contrato laboral. Entonces, a mí me van a retroactivar o regenerar todo eso que no me remuneraron durante los 5 años pasados, pero que por derecho yo no puedo prescindir de esto. O sea, los derechos laborales no son negociables. Por esa razón mencionamos acá, la mediación en conflicto es una de las razones de la creación del MITRAB, del Ministerio del Trabajo. Según la comunicación oficial del Ministerio del Trabajo, estos son los nuevos salarios mínimos en Nicaragua para el 2021. Son las pagas más bajas legalmente posibles para cada una de las siguientes actividades económicas. Empleadores y trabajadores podrán negociar salarios mayores al mínimo establecido, pero no inferiores. Ok, vamos a hacer una pausa para mencionar esto. De acuerdo a la naturaleza del rubro al que nosotros nos dedicamos, tenemos un salario mínimo. Después vamos a ver una tabla a la que nos estamos refiriendo ahorita. Pero lo más importante acá es que, por ejemplo, si en la industria, en el área industrial es 9.638 córdobas, a mí no me pueden pagar 9.637, me tienen que pagar 9.638. Es más, no me pueden pagar tampoco el salario mínimo que le corresponda a un maestro o que le corresponda
a un funcionario del Estado. Me tienen que pagar el mínimo que corresponde al salario, por ejemplo, en mención. Ahora, es que por acuerdos entre empleador y empleado estamos pagando un salario por debajo del salario mínimo que dice la ley. No es correcto porque no es renunciable. El salario mínimo es lo que dice ahí, las pagas más bajas legalmente posibles para cada una de las entidades o las actividades económicas. Empleadores y empleados podrán negociar más del salario mínimo. Por ejemplo, si el salario mínimo estuviera ahorita en 6.650 Córdoba, yo puedo negociar a que mi salario mínimo sea 12.000, 15.000, 20.000 y tanto de Córdoba, pero no puedo negociar que sea menos que eso. Por esa razón, aquí claramente lo dice que puede ser negociable salarios mayores al mínimo establecido, pero no inferiores a él. Debido a que las actividades económicas tienen consideraciones diferenciadas entre sí, ese ajuste está oscilando entre el 1% y el 3%. Significa entre 46.05 y 287.77 de incremento mensual a partir del pago del próximo mes. Para todas esas personas que su pago es en dólares, van a encontrar a la tabla con un salario convertido a dólares al cambio oficial del 1 de marzo de 2021, porque ahí fue donde entró en vigencia el salario mínimo. Por ejemplo, si entra en vigencia y te dicen en marzo tenés que empezar a pagar el salario, el nuevo salario mínimo a tus empleados, y vos decís, no, yo se lo voy a empezar a pagar, pero hasta en octubre. Entonces vas a tener que pagar un retroactivo por todo el dinero que no le pagaste, que no le ajustaste, y vas a tener que hacer un reajuste para poder solventar esa deuda, ese cambio, porque estaría en deuda con tu empleado. Los salarios mínimos que se fijen modificarán automáticamente todo salario inferior, elevando lo mínimo al mínimo establecido, según el artículo 5 de la ley del salario mínimo, que es la ley 625 en Nicaragua. Recordemos que estamos hablando específicamente de Nicaragua en esta clase, en este sentido, porque somos nicaragüenses y porque es el tema que nos corresponde a nosotros. Pero cada país tiene su propia ley, y si ustedes se van a las leyes, por ejemplo, de México, ustedes se van a dar cuenta que puede ser otro número de ley, pero se parecen a nuestras disposiciones también, porque tienen una universalidad. El aguinaldo que se pagará en diciembre debe hacerse conforme al salario vigente el 30 de noviembre. Por lo tanto, quienes ganan salario mínimo deben recibir su aguinaldo en o con el ajuste indicado. No es nada más que te van a subir el salario, sino que el aguinaldo también pues, entra en vigencia. Los trabajadores como asistentes del hogar, jardineros y conductores para residencias se rigen por el salario mínimo de los servicios comunales, sociales y personales, que es la penúltima categoría de la tabla oficial que estaremos revisando posteriormente. Las pensiones que se rijan por el salario mínimo de la industria manufacturera también deben recibir los incrementos. O sea que si yo ya soy jubilada, entonces, y recibo una jubilación, o soy pensionado y recibo una pensión, entonces también se le debe subir, por ejemplo, en el salario mínimo, digamos, los ajustes al salario mínimo en Nicaragua durante los últimos años, que a partir del 2017. En estos 5 años, el incremento del salario mínimo en el 2017 por ajuste fue el 8.25%. Sin embargo, subió
el salario mínimo porque recordemos que hubo una crisis sociopolítica, pero el salario mínimo ya se había ajustado en el 2018. Entonces, se tuvo que poner en vigencia al 10.40%. Fue el incremento respecto al 2017. Sin embargo, por esa crisis sociopolítica, vemos que apenas fue el 0% la paga mínima en el 2019. O sea, que no hubo en lo absoluto. Sin embargo, en el 2020 incrementó un 2.63%, aunque un incremento no fue nada comparado al 8.25 ni al 10.40 que vimos en el 2017-2018. Entonces podemos analizar que a partir de ahí, además que hubo una baja en los empleos, también hubo una escasez en la gente asalariada. Por lo tanto, subió la canasta básica, vimos los estragos que esto causó y con un salario prácticamente congelado, pues esto también dio un aporte importante en cuanto al retroceso de la macroeconomía del país. El 2.63 decíamos en el 2020 y en el 2021 apenas fue del 1.3% al 3%. Los ajustes, y hablamos de Serán porque estábamos hablando de que esta tabla la vimos a partir de la gestión que se estaba haciendo en el salario mínimo. Entonces, eso fue en el 2021. Por tanto, pues vemos que en lo que respecta a la industria sujeta al régimen de las zonas francas, los trabajadores de la industria textil y confección en Nicaragua recibieron el año pasado, o sea, en el 2020, un 8.25% a su salario mínimo. O sea que estas personas sí tuvieron una alza en su salario, dentro del marco de un acuerdo tripartito independiente que mantiene el sector sindical, la empresa privada y el gobierno. O sea que en este caso, pues fue prácticamente por los convenios internos que estas textileras tienen con todos los sectores, ¿verdad? O todo el sistema. Por lo que este último ajuste no es aplicable a dicho sector. O sea que no fue aplicado. Recibieron el año pasado un ajuste, pero este ajuste no fue, digamos, aplicable al sector de la empresa privada, que no atañe a las zonas francas e industrias textiles. Bueno, ya sabemos que es una decisión que no toma solamente el gobierno ni solamente la empresa privada, sino que lo hacen en un conjunto, tomando en cuenta también a las personas que corresponden a los sindicatos. Se supone que todas las empresas deberían tener un sindicato, pero la empresa privada normalmente, no es que no tenga, normalmente no tiene sindicato. Bien, de conformidad con la ley nicaragüense, el salario mínimo es ajustado cada 6 meses, conforme al crecimiento económico y la inflación acumulada en Centroamérica. Sin embargo, desde el año pasado, que es el 2020 en este caso, se decidió hacer un ajuste anual y no semestral, y esto fue debido, esa decisión, recuerdo, que fue debido a la crisis sociopolítica que sucedió en el 2018. Por lo que este nuevo incremento salarial será aplicado de una sola vez y no habrá más cambios en lo que resta del año. Y ahí tenemos la tabla de las actividades económicas, según lo que nosotros estábamos mencionando, que dependía el salario mínimo de la naturaleza del sector donde nosotros trabajemos. Y tenemos ahí el salario mensual en Córdoba y su aproximación
en dólares. Por ejemplo, en el sector agropecuario tenemos como salario mínimo 4.414.91 Córdoba. Eso en la actualidad, eso es 2021. Y en dólares, 126.35. Jóvenes, si nosotros nos ponemos a pensar, a analizar que una persona que trabaja en el sector agropecuario ganando 4.414.91 Córdoba o 126.35 dólares, nos damos cuenta que eso no cubre la canasta básica ni siquiera de una persona, porque solo el alquiler de manera, digamos, estándar, mínimo un cuarto cuesta 80 dólares. ¿Cuánto te queda? Apenas 46 dólares, y eso que pagando, digamos, agua, luz, servicio de internet, tu celular, porque cuando te brindan con servicio de internet y te brindan apenas un cuarto y pagan la luz y el agua, te cuesta 120 dólares mínimo, un cuarto con los servicios prácticamente limitados, pero los más básicos que te tocaría pagar o que te correspondería pagar extra después del cuarto. Entonces, nos damos cuenta que te quedarían entonces para sobrevivir 6.35 dólares, que ni siquiera te alcanza para los pasajes mensuales, ni siquiera para los pasajes de quizás 2 semanas, suponiendo que gastas 5 Córdobas diarios, ¿verdad? Entre ida y vuelta, o sea, terminas gastando $1. Sí te ajusta, pero no te ajusta para comer, no te ajusta para alimentarte. Y estamos hablando de una sola persona, porque una familia no va a vivir en un cuarto de 120 dólares ni de 80 dólares. Por lo menos una familia necesita 2 cuartos o una casa, que andan entre 160 dólares y 250 dólares. Estas personas no tendrían la posibilidad de optar por un terreno siquiera a pagos de largo plazo, y mucho menos para un lote o para una casa. Entonces nos damos cuenta que prácticamente ese salario mínimo agropecuario a nivel latinoamericano, no solamente a nivel de Centroamérica, no solamente a nivel de Nicaragua, estamos hablando que a nivel de Latinoamérica estamos muy por debajo de lo que correspondería a la canasta básica, porque la canasta básica tendría que cubrir también el techo, tendría que cubrir a dónde vivir, aparte de las medicinas que son importantes, las multivitaminas que son importantes para el crecimiento de los hijos, para el desarrollo de los ancianos. Entonces nos vamos a dar cuenta en el análisis del salario mínimo que pues las empresas pagan, y los acuerdos que hacen con el gobierno, los acuerdos que hacen con el sindicato están muy por debajo. Por esa razón es que el MITRAP de repente sale y pareciera que está solamente apoyando al trabajador, pero es que es la parte más afectada en cuanto a los contratos y convenios que se hacen entre empleado y empleador. Ahora, miremos la pesca. La pesca pareciera, qué montón gana la pesca respecto a lo agropecuario, ¿no? Sin embargo, apenas son 6.713.02 Córdobas, que apenas llega a 192.13 dólares. Ni siquiera llega a los 200 dólares. Minas y canteras. Y entonces no significa que porque gane prácticamente 3.300 Córdobas respecto al agropecuario, eso cubre la canasta básica, porque apenas son 226.93 dólares. Y esto, si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a revisar, realmente nos damos cuenta que esta persona está ganando solo para sí misma, porque no podría tener una familia. Ustedes saben que para tener una familia, para casarse, para tener hijos, y vemos que los niveles de casamiento y de tener familia, decimos, ¿por qué han bajado tanto respecto a años anteriores? Pero es que nosotros, a partir de hace muchos años, hace varias décadas, también nos damos cuenta de la responsabilidad que implica traer hijos al mundo y tener que alimentarlos, y tener una esposa o un esposo y poder complementar estos salarios. Por eso nos damos cuenta que la mayoría de las personas
trabajan ambos en la casa y niños de 14 años, y digo niños porque apenas están en etapa de adolescencia o preadolescencia, y entonces estas personitas están trabajando y colaborando para su casa, pero hay un retroceso del desarrollo y crecimiento de los países por esa razón también, porque te vas a dar cuenta que este muchacho, este joven, está truncando quizá mucho de su desarrollo, a veces tienen que detenerse los estudios, y bueno, si hablamos de disoluciones familiares, disoluciones de matrimonio, de divorcio y ese tipo de cosas, nos vamos a dar cuenta que el salario mínimo no es solamente una opción para comer, beber y alimentarse para una persona, sino que hay una serie de responsabilidades detrás que, aunque sea una persona soltera, normalmente esta persona soltera deja de cumplir muchas actividades de sus sueños y también maritales, porque tiene que ayudar a su hogar, a su familia. Entonces está sacrificando prácticamente mucho de lo que se visionó cuando apenas tenía 14, 16, 20 años, que estaba en la universidad y pensaba que saliendo de la universidad se iba a casar, iba a tener una familia porque iba a alcanzar un buen trabajo, pero nos damos cuenta que las empresas normalmente andan por estos salarios mínimos. La mayoría de las empresas respeta a cabalidad estos salarios mínimos, porque no te pagan más del mínimo, porque saben que es lo mínimo que te pueden pagar legalmente. Te aumentan quizás 1.000 córdobas, pero nos damos cuenta que ni con 5.000 córdobas más, porque la canasta básica, para tener un desahogo financiero y decir, y no estamos hablando de un desahogo financiero teniendo deudas o no teniendo, estamos hablando de que por lo menos va a llevar a alquilar una casa o a comprar una renta, porque el mínimo que te piden para adquirir un terreno son prácticamente $500 de salario mínimo, de 500 a $800 de salario mínimo. Cuando vemos, o sea, del mínimo que vos vas a ganar para poder optar a tener o adquirir una propiedad. Pero mira que solo la canasta, digamos, básica, sin meter las rentas, andan por los 16.000, 14.000 córdobas para una familia de 3 personas. Y no digamos cuando estas familias tienen más de un hijo, o cuando estas familias tienen bebés que mantienen una leche, digamos, que vale más de $70, $60, y que necesita de 2 a 3 tarros este bebé. O sea, pensemos más allá macroeconómicamente para el desarrollo de los países también, porque es que esto es la base fundamental, porque hablamos del empleo. Sí, el empleo es la base fundamental de mantener el desarrollo y el crecimiento económico de un país, sí, pero con estos salarios. Pero bueno, miremos la industria manufacturera. 5.936.34, en dólares 169.90. Entonces hablemos también, el día de mañana yo voy a ponerme a pensar que me tengo que ir a trabajar a países vecinos donde el salario mínimo está más elevado que esto. De que me tengo que ir, por ejemplo, a México, Estados Unidos, porque el salario mínimo está más alto que esto. Y me voy de obrero y se dice, ¿por qué se va la gente y deja a su familia y la irresponsabilidad y que destruyen los hogares porque la base de la sociedad es la familia? Bueno, entonces pongámonos a analizar cómo estamos. El problema es que la mano de obra se va y los países empiezan un retroceso, porque la mano de obra que se va normalmente es la mano de obra joven, que sí puede sacar adelante el país. Por esa razón es que miramos también que muchas personas, en lugar de trabajar, pues dicen, me va mejor en mi negocio, me va mejor en mi pequeño negocio, aunque el único empleado sea yo, y aunque no me pague un salario por ahorita, pero me mantengo mejor
que ganando el salario mínimo que me ofrece la empresa privada. Entonces, miremos, la industria manufacturera 169.90, la micro pequeña industria artesanal, turística, nacional, vean, analicemos este punto y miremos que apenas llega a 133.12 dólares. Se supone que estas personas tienen bastante reconocimiento por las obras de arte preciosas que hacen, pero miremos cuánto es su ganancia. La electricidad, agua, comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones andan por 231.76 dólares, el salario mínimo. La construcción, establecimientos financieros y seguros andan por 282.77, son 9.880.17 Córdoba y los mejores pagados por año. Entonces, por lo menos duplica el salario del agropecuario, pero no significa que se pueda gestionar con libertad financiera ganando 9.880.17 Córdoba. Ya vimos la relación, ¿por qué, verdad? Los servicios comunitarios, sociales y personales, estos andan por 177.13 dólares. Y el gobierno central y municipal, que son prácticamente los funcionarios públicos, nuestros funcionarios que trabajan en la alcaldía, en el gobierno, entonces su salario mínimo, según la ley, es 5.505.60 Córdobas y esto es por 157.57 dólares. Entonces estamos viendo prácticamente un análisis que aborda las actividades económicas de un nuevo salario mensual, donde las personas nos alegramos cuando nos dicen subió el salario mínimo, pero el salario mínimo aún así no abarca la canasta básica, no abarca los niveles de vida de una persona. Sin embargo, es legal que las empresas paguen este salario mínimo. ¿Por qué? Porque lo dice la ley 625. Ahora, la planilla. Cuando hablamos de la planilla, hablamos de el documento en el que se especifican los detalles y aspectos vinculados con el sueldo de la persona. O sea, el salario del que estábamos hablando antes. Sin embargo, decíamos, pueden haber acuerdos de que ese salario esté superior a todo a todos esos sectores, ¿verdad? Se especifican los detalles vinculados al sueldo de la persona. En ella aparece el sueldo bruto, las bonificaciones, los aportes que realiza y deducciones que experimenta según el tipo de contrato. La planilla de pago puede ser calculada por medios manuales o sistematizados. O sea, podemos usar el sistema o se pueden hacer los cálculos matemáticos. Asimismo, se puede hacer semanal o quincenalmente. También se puede hacer mensual porque, por ejemplo, los funcionarios públicos reciben un salario al mes, cada mes. O también por tareas asignadas, ya sea a través de salarios fijos u horas trabajadas, para lo cual deben tener en cuenta las horas extras y los recargos. Este videito a ustedes les va a ayudar a sacar el IR, porque el IR nos va a, en algún momento, ¿verdad? Nos va a servir, vamos a poderlo necesitar para poder darnos cuenta de cuánto es lo que nosotros vamos a retenerle según el salario que las personas tengan establecido. La planilla de pago es el documento en el que se especifican todos estos detalles. Bien. También aquí entramos a la ley número 185 del Código del Trabajo.
Ustedes pueden leer mucho más de esto. Yo solamente acá les puse algunas cuestiones que nos hacen curiosidad conocer cuando estamos en este mundo de lo que son los pagos salariales y también de saber nuestros deberes y derechos. Pero en este caso vamos a ver el artículo 49, que se entiende por jornada del trabajo, el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador cumpliendo sus obligaciones laborales. Se considera que el trabajador se encuentra a disposición del empleador desde el momento que llega al lugar donde debe efectuar su trabajo o donde recibe órdenes o instrucciones respecto al trabajo que la persona ha de efectuar en la jornada de cada día hasta que pueda disponer libremente de su tiempo y de su actividad. O sea que cuando un trabajador llega y dice, ok, yo voy a asumir esa responsabilidad, la tiene que asumir sí o sí tal cual convino con su empleador. El artículo 50 menciona que el día natural para los efectos de los trabajos es el comprendido entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. O sea que podemos trabajar en este sentido, ¿verdad? Como un día natural de trabajo. Trabajo nocturno es el que se presta entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Normalmente nosotros vemos, por ejemplo, que las personas que prestan sus servicios de vigilancia son precisamente las personas que cumplen a cabalidad esto que habla el artículo 50. Trabajan por turnos normalmente. El artículo 51. El artículo 51 dice que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no debe ser mayor a las 8 horas diarias ni se debe exceder a un total de 48 horas en la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no debe ser mayor de 7 horas diarias ni exceder un total de 42 horas en la semana. La jornada ordinaria de trabajo ordinario mixto no podrá ser mayor de 7 horas y medias diarias, ni exceder un total de 45 horas de la semana. Horario mixto es cuando trabajas tanto del nocturno como del regular, digamos, de las horas normales, de las horas ordinarias. Jornada diurna es la que se ejecuta durante el día natural, o sea, entre las 6 de la mañana y las 20 horas de un mismo día. No significa que vas a entrar a las 6 de la mañana y salir a las 8 de la noche, porque recordemos que nosotros debemos cumplir con 8 horas, pero ¿por qué te habla de 48 horas? Porque puede ser que tengas esta jornada, pero que tengas también, por ejemplo, 3 días libres en la semana o 4, de acuerdo a lo que corresponda a cumplir con tus horas semanales. Jornada nocturna es la que se ejecuta entre las 8 de la noche de un día y las 6 del día siguiente. La jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que comprenda parte de un periodo diurno y parte del nocturno. No obstante, es jornada nocturna y no mixta. Aquella que se elabora más de 3 horas y media en el periodo nocturno. O sea que si vos salís a las, por ejemplo, 10 y media de la noche, ya eso es prácticamente una labor nocturna, se considera nocturna. Entonces, por esa razón podemos hablar de 42 horas en la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanece a las órdenes del empleador. O sea que aquí
prácticamente se debe definir en qué jornada estamos trabajando. El artículo 52, las trabajadoras en estado de gravidez con 6 meses cumplidos de embarazo no podrán ser incluidas en roles de turnos nocturnos. La jornada ordinaria no podrá exceder 6 horas en los centros o puestos de trabajo insalubres, esto como recolectores de basura o como reciclaje, esas son insalubridades, ¿verdad? O que exista toxicidad. El estado de insalubridad y peligrosidad, según el caso previo estudio, será declarado por el Ministerio del Trabajo. Ahí otra vez miramos la participación del MINTRABA. El artículo 54, será obligación del empleador comunicar al Ministerio del Trabajo el lugar del centro de trabajo donde se realiza este tipo de labores. En caso de no hacerlo, los trabajadores tendrán derecho a denunciar la insalubridad del lugar del trabajo y pedir intervención de las autoridades respectivas. Aquí también las industrias, por ejemplo, las personas que trabajan también con tintes químicos, pues eso también entra en este sentido. En el artículo 55 miramos que las jornadas ordinarias del trabajo pueden ser continuas o dividirse en 2 o más periodos con intervalos de descanso. Siempre que se convenga una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a media hora de descanso dentro de esa jornada, la que debe computarse como trabajo efectivo, tiempo de trabajo efectivo. O sea, ahí te está hablando que no necesariamente tiene que ser la jornada cuando te habla de tu hora de almuerzo, ¿verdad? El artículo 56, los trabajadores que por disposición legal, acuerdo con los empleadores o disposición unilateral de estos últimos laboren menos de las jornadas ordinarias establecidas en el presente código, recibirán íntegro su salario correspondiente a la semana completa. O sea, que se diga, bueno, vamos a hacer un recorte de horas laborales porque necesitamos ahorrar luz. En vez de tener las 8 horas que antes salíamos a las 5, ahora vamos a salir a las 3 de la tarde. Eso no significa que te van a restar las 2 horas ni a cuenta de vacaciones, como muchas veces hacen, ni tampoco te van a quitar esas 2 horas porque corresponda a menos 2 horas de salario. Aquí dice que te tienes que pagar íntegro tu salario correspondiente a la semana completa. En los casos de reducción de la jornada laboral, una vez superadas las causas que le dieron origen, el empleador podrá restablecer la duración legal de la misma, previo aviso a los trabajadores con 3 días de anticipación. El artículo 57. El trabajo que se realice fuera de las jornadas ordinarias constituye horas extraordinarias, pero no así aquellos trabajos que se realicen para subsanar errores imputables al trabajador. O sea que si vos estás trabajando horas extra porque se necesita sacar una producción, porque necesitas entregar un informe, esas horas deben ser remuneradas. Pero si fue porque el informe que tenías que hacer y entregar a las 5 de la tarde lo hiciste, digamos, mal o simplemente no lo hiciste, entonces por no corresponder y por no haber hecho las cosas en tiempo y forma, salvo que te hayan dicho o te hayan asignado una actividad en esas horas que debías realizar el informe, entonces vos no vas a poder ganar tu hora extra porque esto fue porque fue un error mío como colaborador. Entonces esta hora extra yo las tengo que pagar, pero van por mi cuenta más bien, no por cuenta de la patronal, no por cuenta del empleador. Es trabajo extraordinario el que se realiza en los séptimos días, feriados nacionales y asuetos decretados. Por ejemplo, si tu día feriado es domingo, pero por convenio con la empresa se trabaja ahí los domingos,
y el día de feriado es viernes y te hacen llegar el viernes, lo lógico es que si trabajas el viernes, va a contar ese viernes como séptimo día, porque todas las personas tenemos derecho a nuestro séptimo día. Feriados nacionales y asuetos decretados. No se pueden compensar las horas extraordinarias laboradas con horas trabajadas en jornadas ordinarias, cuando éstas hayan sido disminuidas por disposición unilateral del empleador. Los servicios extraordinarios serán objeto de contrato especial entre las partes. El artículo 58 dice que el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a 3 horas diarias ni 9 horas semanales, o sea que no puedes hacer 15 horas en la semana, no te pueden obligar a quedarte los 5 días de la semana realizando horas extras, más de 3 horas. Entonces, por lo tanto, a excepción de lo dispuesto en el artículo siguiente, vamos a ver cuál es esa excepción. El artículo 59. Los trabajadores no están obligados a realizar trabajo extraordinario salvo en los siguientes casos de interés social o fuerza mayor, para prevenir o eliminar sin demora las consecuencias de catástrofes o accidentes que puedan perjudicar la producción o servicio, para realizar labores urgentes de reparación de maquinaria, equipos o inmuebles, cuando el mal estado de los mismos pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores de la población, para realizar labores urgentes destinadas al restablecimiento de los servicios públicos o reparar las consecuencias de desastres que afecten dichos servicios, y para realizar trabajo estacional o por temporada intenso, cuando sea imposible aumentar el número de trabajadores por razones técnicas o climatológicas o por escasez de fuerza de trabajo. Entonces, aquí sí nosotros podemos decir que vamos a ser solidarios con la empresa, si estamos en la obligación de cumplir esta hora, exceptuando a las personas que estén convalecientes o tengan un periodo de embarazo después de 6 meses. Comprendemos esta parte. El artículo 60 dice: el cumplimiento del doble turno por la ausencia imprevista de trabajadores cuya labor no puede interrumpirse será acordado entre el empleador y el trabajador que asuma el doble turno del ausente. Bien, hasta acá nosotros hemos hablado acerca de lo que corresponde al salario mínimo y a la planilla. Para mayor información, vea el video completo que le había mencionado, ¿verdad?, anteriormente, pero también lea la información de la ley y del código que corresponde a esta dirección. Entonces, a las consultas, a los comentarios, estaré enviando por medio de YouTube esta misma conferencia para que ustedes puedan hacer sus comentarios, argumentos y preguntas, y a partir de ahí poder responder. Es un placer conocerlos a todos y vamos ahora a agradecer solamente su valiosa atención. Entonces, hasta la próxima, hasta el próximo encuentro, si Dios nos permite, en este mismo horario. Una consulta. No le escucho, fíjese. Permítame, voy a decir algo. Le preguntaba que si me van a hacer tareas. Las tareas van a estar en la plataforma siempre de la misma forma que hemos venido trabajando, con sus pruebas, con todo lo que corresponda a asignaciones, y siempre van a estar ahí en la plataforma con anticipación.
van a tener también la agenda de trabajo, porque en la agenda de trabajo vamos a ver organizadamente todo lo que corresponde a la semana de clase y a lo que venga a la siguiente semana. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, muchas gracias y mucho gusto. Igual, profe. Hasta la próxima.